bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Pues de la exposición pasada, algunas cosas que pudieron haber quedado sueltas. Una en especial que me preocupa mucho, pero no lo voy a abordar en primer lugar, es de que yo había dicho que en la política no hay obras, sino es invención. También en la ciencia. Pero invención en un sentido muy específico, no porque uno invente y se le ocurra de la nada ciertas cosas y a partir de allí se elabore todo. Es una invención en un sentido muy específico, porque decir invención se podría confundir con constructivismo. Y en estos tiempos en que el constructivismo, en especial en educación, está tan de moda, es muy importante hacer la distinción entre invención y constructivismo. Estudiando un libro de Goldman que se llama Introducción a la filosofía de Kant. Por si no lo sabían, Kant es pues el antecedente primero más importante del constructivismo. Y aquí Goldman en este libro habla de que Kant no es de que negara la totalidad, o sea, el punto de vista de que todo tiene relación con todo y existe un todo que nos condiciona a los individuos o los grupos, tenemos que participar de ese todo. El primer todo en la humanidad pues era el mismo Dios, después ese todo pasó a ser la sociedad entera. Y Kant nunca negó la importancia de que pertenecíamos ya sea en la antigüedad antropológicamente a un dios, todos pertenecemos a un dios o a una divinidad como totalidad, sino ya en la época secular pertenecemos a un todo que es un universo. Y entonces el mismo Kant nunca negó que pudiera existir un universo. Sin embargo, en el esfuerzo por conciliar, porque Kant hablaba, por ejemplo, que el todo es el universo, la totalidad del espacio y el tiempo. En su intento por conciliar, hablaba de que la cantidad más pequeña del universo y su relación con la más grande tenía que haber una continuidad, y era una continuidad de un tipo de poquito a poquito, o sea, parámetros pequeñitos, después más grandes, hasta alcanzar el todo. Y de esta forma pensó Kant que iba a salvar la dificultad de tener una perspectiva muy formalista, muy empirista, muy centrada en un raciocinio así muy lógico, y alcanzar a Dios mediante una racionalidad así. Yo creo que no le alcanzó. Sino Dios, la totalidad del universo, la totalidad del espacio y tiempo, no se puede alcanzar exactamente mediante una racionalidad de estar pasito a pasito midiendo y razonando lógicamente las cosas detalladamente. Creo que queda un gran abismo, y aquí Goldman habla de que Kant procuró una versión intermedia entre aquellos que dicen que todos pertenecemos a un Dios y por lo tanto obedecemos a las leyes que él decreta, en este caso las leyes de la naturaleza o la de la sociedad o del universo. Pertenecemos a esa totalidad y actuamos y pensamos con respecto a eso. Pero ese punto de vista lo trató de conciliar Kant con el otro, de que somos seres con voluntad, independientes, creativos, y no es que tanto obedezcamos esas leyes del universo, sino que somos creativos y nosotros ponemos la pauta en la creación de las leyes que vamos a seguir, o vamos a estar elaborando nosotros mismos nuestras vidas, más allá de que nos las impongan mediante esas leyes, sea quien sea. Supuestamente los individuos son los que son creativos, tienen voluntad de manejar las cosas, cambiarlas, y no nada más de atenerse a las leyes.
Bueno, esta polémica que consta de una larga data, Kant pretendió conciliar, según Goldman, de la siguiente forma. Adoptó desde una posición intermedia reconociendo solo los aspectos formales e inmutables de la totalidad, el espacio, la divinidad, más tarde, el tiempo. Mientras que en el plano del contenido, del dato empírico, abrazaba la monadología atomista de Leibniz. Es decir, los individuos tienen sus propias leyes de razonamiento. No es suficiente. Todo esto lo menciono porque Kant es el sine qua non, la condición sin la cual el constructivismo no se puede entender. Y para que no se confunda el constructivismo con la perspectiva de la invención en la política, en el arte, en el amor y la ciencia, para que no se confunda la invención con el constructivismo, hay que aclarar que si se inventa algo desde la posición que esta otra que se defiende del acontecimiento a partir del vacío, si se va a inventar algo, se hace desde un acto que se piensa como un vacío potencial. Yo también me acuerdo mucho de un ejemplo histórico. En este caso era uno de los hijos del Papa César Borgia. No recuerdo cómo se llamaba este hijo, pero él era rebelde y se fue a España. Se rebeló contra el Papa. O sea, su papá. No nada más era el Papa, también era su papá. Se rebeló contra él y junto con los aliados que él tenía en España, y pues ya andaba siendo cansada al padre, ya estaba ganándole allí a ciertas partidas. Se decía que el hijo del Papa estaba ahora sí haciendo un buen relajo como para disputarle una buena parte o desequilibrar el poder del Papa. Y en España, en una noche salió junto con sus 10, 15 lugartenientes, no sé cómo le llamaban en ese entonces, salió y fueron a una borrachera y de regreso se encontraron con otros grupos, se pelearon a la espada y ahí quedaron, ahí murió allí. Esto lo ponía Althusser como un ejemplo del vacío potencial porque estaba a punto de cambiar toda la historia a partir de derrocar a su padre, que era papa. O sea, había una gran posibilidad de que el curso de la historia hubiera cambiado. No cambió, pero pudo. O sea, es ese potencial al que me refiero cuando quiero decir el vacío. La invención se hace sobre un vacío indecible. Decir que es exactamente eso sería algo poco honesto, poco viable. Es mejor dejarlo como vacío. Aunque se llama acontecimiento, existen condiciones para producir esa potencia. Favorecemos. También puede ser cierta dosis de suerte para unos, para otros también es cierta dosis de esfuerzo. Pero al fin y al cabo, el acto de la invención en medio del vacío potencial que en un momento determinado se puede efectuar, no es una elaboración en el sentido constructivista, es un acto. El constructivismo no tiene un concepto de vacío, tiene un concepto de que nosotros tenemos las formas mentales ya biológicamente de nacimiento o ya a priori, le llaman lo sintético a priori, Kant, ya esas formas ya las tenemos en la mente y las usamos para ir elaborando las cosas en lo que interactuamos con el espacio y el tiempo y aprendemos a actuar con el mundo, y esas formas que usamos para encontrar el armazón adecuado de esas formas para atrapar esa realidad que está afuera
en el mundo es lo que se llama constructivismo, porque a partir de que pensamos que cierta armazón de esas formas atrapan determinada cosa del mundo, es que es precisamente la construcción de esas formas lo que va a mandar, lo que va a poner la pauta. Es en ese punto en donde el constructivismo nace, y se llama constructivismo porque a partir de ahí de ese armazón de formas que proponemos, a partir de ahí es como se va a estar pensando todo, se va a estar elaborando todo. Y por poner un ejemplo, la jerarquía o la organización radial en mapas mentales, o en forma de jerarquía, de pirámides, de mapas mentales, de clasificaciones y cruce de cuadros. No sé qué formalidad, también pueden ser formas geométricas, matemáticas, pero nosotros estamos más acostumbrados a las clasificaciones, o a las jerarquizaciones, o a los mapas mentales. Pero es nada más tres entre varios otros ejemplos en que podemos hacer armazones. Y entonces a partir de esos armazones es lo que manda para que nosotros veamos el objeto que estudiamos, porque ya elaboramos esas armazones, supuestamente ya podemos atrapar, entender la cosa. Pero vean, ¿no? El constructivismo, su requisito indispensable es una armazón. Es el requisito indispensable. En cambio, el requisito indispensable de la invención, existe un momento donde está una suerte echada, hay una especie de dados, no hay formas, todavía no sabemos qué, es más, no sabemos lo que hay. Sabemos ciertas cosas mediante la especulación filosófica de Badiou, que hay equivalencias, hay un vacíos, que ahorita lo vamos a explicar, pero no hay nada así como formas a priori que ponerle a la realidad que percibimos. En principio, esa realidad que percibimos es relativamente incierta. No sabemos hacia dónde van las cosas. Acuérdense de la niña africana y el buitre. Si estamos allí, no sabemos si vamos a salvarla. O es más, si no sabemos cómo actuaríamos, si queremos o no, o las circunstancias. Todos somos vulnerables de fallar. O también podemos tener éxito en la acción fiel, que en este caso es salvar a la niña, y no hay duda. Y sin embargo hay quien dice, no, salvar a la niña no es lo primero. Y sorprendería a ustedes saber pero sí hay personas que dicen, y de hecho el fotógrafo que fotografió a esta niña, pues nada más le sacó la foto y se fue. No, yo digo que sí se arrepintió tiempo después. Entonces la invención es en un acto, que no sabemos si las cosas nos van a salir bien o mal. Y es un acto a partir de un vacío. Es lo que esa diferenciación, y yo la tenía pensada para un poco después, pero ahorita es buena oportunidad para deslindarnos del constructivismo, que por cierto hay como 12 versiones de constructivismo, pero el fuerte es el de Piaget, y el antecedente es Kant, el de las formas. Piaget le llama las formas lógicas, Kant le llama el conocimiento sintético a priori, pero en fin, yo le llamo un armazón de formas. Entonces, no es invención, no es constructivismo, es invención en un acto. Por ejemplo, el acto del propio Mao en China, que para equilibrar, para dar movimiento, para que la burocracia no se adueñara de los espacios, porque cuando hay una gran organización gubernamental para administrar cosas, se empiezan a acaparar espacios de poder quienes administran los papeles, las cuentas, el seguimiento de las cosas, el cobro de impuestos, los cálculos de la producción, la planeación de la producción. Toda esa burocracia tiende por inercia, por pretender más poder. Y entonces Mao, en su invención política, se inventó la Revolución Cultural China. Y hay quienes hablan horrores de eso, que era el terror. Lo que hizo fue entonces promover movimientos sociales entre los estudiantes, promover grupos de discusión, promover que quién sabe que si funciona mucho
bien o mal, hasta el momento supuestamente el Partido Comunista en China, hasta el momento, y a pesar de que fue desbancado por conservadores hacia 1973-75, fue derrocado por conservadores, los que ahorita gobiernan en China. En el partido había un gran movimiento en donde los estudiantes activamente hicieron grandes movimientos sociales impulsados por el mismo Mao, por encima del presidente de ese entonces, para destituir funcionarios, y destituyeron funcionarios a diestra y siniestra, evidenciaban a quien no creía en el cambio. En fin, el acto de invención estuvo precisamente en que no dejar que esa burocracia apoderada tomara el poder y entonces predominara más un gobierno centrado en una burocracia. Quería dinamizar las energías y que al contrario esa burocracia se pusiera al servicio del pueblo. Hay muchos ejemplos de invención donde se propone en política que la burocracia esté al servicio del pueblo y no al revés, el pueblo al servicio de esa burocracia que también en México se convirtió en cleptocracia, ¿no? Pero la invención política la podemos encontrar en muchas cosas. En el arte, por ejemplo, en el arte y la invención política, artística, pues tiene su dejo de eternidad. Por ejemplo, en las cuevas de Altamira, España, en esas cuevas están pintados unos caballos y parecen caballos en movimiento, y da a entender la belleza de esos caballos y la cacería. Hay algo bello en esa, digámosle así, en esa caballeridad. O sea, lo eterno es la caballeridad. La caballeridad no la podemos ver, pero la intuimos, esa eternidad, en esos caballos de esa cueva, pero también en los caballos que vemos en pinturas, los caballos mismos que vemos en la experiencia directa. La caballeridad no existe, pero algo eterno se deja ver cuando la vemos. La invención en el arte, más propiamente las obras en el arte, están a través de ese vacío potencial en el que se produce un acto de tocar esa eidad, caballeridad, extrañar el hogar, muchas cosas pueden ser, y de repente se plasma la obra de arte en ese acto. En política se plasma esa invención y queda para la posteridad los esfuerzos. Por ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica, que ha luchado contra el apartheid, ¿no? Bueno, un acto político, una invención política, crea nuevas secuencias en la historia, crea nuevas secuencias políticas. Abre nuevas vías de interpretación. Ya no son la historia como va, hay cosas nuevas, y entonces, bien importante esto, en el momento en que sucede eso, ¿quién sabe qué es? Sabemos solamente que hay equivalencias. ¿Por qué hay equivalencias? Todos somos iguales, todos somos coludos y rabones en saber o no, mejor dicho, en participar o no, en comprender poco o mucho, pero básicamente hay una incertidumbre fundamental. No sabemos bien lo que pasa en ese sentido de equivalencias, y en esas equivalencias algunos se incorporan enterrando que pasó algo, haciéndose los tontos, minimizándolo. Simplemente tener flojera es subestimar las cosas también, o reconociendo que pasa algo importante y participando. No tenemos garantizado, habíamos dicho, y aquí hay un aspecto que quiero hacer énfasis, aparte del constructivismo, es de que solamente después de que ha pasado cierto tiempo se estabilizan las cosas y puede uno tener más campo para interpretar qué es lo que ha pasado. Entonces los equivalentes
empiezan a diferenciarse. Vale, pone un ejemplo un poco raro, pero si se trata de un acontecimiento de esos de los que las cosas tienen una existencia pequeñita, pues puede entenderse. Por ejemplo, dice, vamos en la carretera y vemos a lo lejos en un árbol algo amarillo. Algo amarillo, quién sabe qué es, pero nos acercamos más, sabemos que es una penca de plátanos. Bueno, pero algunos no nos damos cuenta, pensamos que ya están maduros porque vemos ahí como amarillo, pero nos acercamos más y podemos ver que algunos son verdes, algunos son amarillos, algunos quizá ya tienen hasta manchas cafés. O sea, de lejos nada más veíamos una masa amarilla, pero más finamente ya sabemos distinguir los maduros, los que ya se pasaron de maduros, de los inmaduros. Así igual en retrospectiva, poco a poco se van haciendo las composiciones entre elementos del conjunto, o sea, porque al principio no sabemos qué elementos que pertenecen a qué conjuntos. Todo es teoría de conjunto, es filosofía de la fuerte en teoría de conjuntos. Aquí no tiene nada que ser la teoría de categorías, que es la que ha predominado en ciencias sociales por mucho tiempo. En la teoría de conjuntos, entonces, es qué elementos pertenecen a qué elementos y empieza uno a distinguir conjuntos y elementos que pertenecen a unos u otros conjuntos. De así igual la pica de plátano. Los verdes a los inmaduros, los amarillos a los maduros y los más cafetitos, más manchas, ya a los pasaditos. Y solamente acercándonos es un ejemplo en donde se estabiliza. Que pasa algo, no sabemos bien, pero ya después vamos estabilizando las percepciones. Se dice que los filósofos son los encargados de abonar a ver qué pasó. Los filósofos no participan, no se llama filósofo el que participe exactamente en la acción. La buena noticia es que en la ciencia, especialmente en la sociología, están incluidas en las que sí pueden estar participando en esos acontecimientos. Yo creo que es buena noticia, porque las ciencias sociales, la sociología, la pedagogía, la política, la antropología, la psicología, etcétera, las ciencias sociales, sí pueden estar entonces participando en estar incluso inventando, haciendo invención científica, y a lo mejor invención política, pero ya no sería un científico, ya sería un político. Pero si se trata de invención científica, entonces es participar en el curso que toman las cosas relacionadas con la ciencia, con la producción de nuevas secuencias de interpretaciones teóricas, de visiones del mundo, incluso de tecnologías, qué sé yo. Pero así se trate de científicos, de políticos, de amantes amorosos, o de artistas, pues solamente en retrospectiva podemos estar elaborando qué sucedió. Como dice Hegel, una vez que cae la noche y la lechuza levanta el vuelo, entonces empieza el trabajo de la filosofía de decir qué pasó. Decir qué pasó en retrospectiva es decir, ya todos están dando su versión, ya existen elementos para hacer ciertas distinciones, y entonces todos ahora sí, a decir qué pasó, y unos a ponerse de acuerdo, otros no, a otros, o sea, hay consecuencias. Esa cosa que al principio nadie entendía, y ya después todos medio entendieron, y ya después la entienden un poquito más, tiene consecuencias en la forma en que se va a interpretar la historia, en que se va a interpretar los acontecimientos científicos, artísticos, o qué pasó en una relación amorosa, qué es lo que pasó, qué versión gana. Bueno, puede ser que ganen los sujetos infieles. Esto suena muy religioso, puede ser que ganen los sujetos infieles, y entonces los que obviamente pudieran haber salvado a la niña no la salvaron. Puede ser que ganen los que sí salvaron a la niña. Y la cuestión de si en esos momentos de incertidumbre y que uno apuesta a una acción, la cuestión de si
de si son o no obvios los valores en esos momentos. A veces, y eso para algunos. ¿Y quién dice para quienes es más clara la luz sobre defender los valores en esos momentos? No hay reglas ahí. Por eso son condiciones, ya sea que faciliten o dificulten participar, prestar nuestra voz, nuestra imagen, nuestro cuerpo a las verdades que ahí se producen. Y son verdades del tipo de no pecan, pero que incomodan. Y es muy, muy, muy obvio que, por ejemplo, miren, no es obvio, miren. A ver, y ustedes, díganme porque eso es sentido común, aquí todos somos iguales. Se va a plantear el Día Internacional de los días de menstruación de la mujer. No me acuerdo cómo le llaman. Día Internacional de la Menstruación de la Mujer. Y es que a mí me impactó eso porque es una cosa, es tabú, ¿no? Si una mujer está menstruando, hay que esconderlo. Tiene que esconder a sus hermanos, sus padres, ante todos. La sangre, el papel de baño, que no lo vea nadie, esa sangre. No, ni sepa, es algo que no se debe mostrar, invisible. Y hacerlo Día Internacional de los días de menstruación. ¿Cómo le llaman? Bueno, por ahí habría que averiguarlo. Día Internacional de la Menstruación de la Mujer. Significa ser visible. Algo que, pues ahí está, de la naturaleza, ¿por qué negarlo? Y unos dirán, no, sí hay que negarlo. Bien polémico, porque entonces unos dicen, tampoco es de exhibirlo. O sea, visibilizarlo es bien diferente. Porque habían culturas donde decían que si alguien lograba verlo, quedaba maldito. A ese extremo que entonces las mujeres que traen esa cualidad, pues tenían, entonces eran muy cerquita del ostracismo porque la regaban un poco y ya el estigma, ahí estaba, ¡pum!, para caerle el juicio, el castigo. Se me hace una propuesta bien interesante, es más, no, como el taxista le cambió, no me he dado tiempo de ver qué días son. Seguramente es en el futuro inmediato. Pero es un buen ejemplo, porque entonces el acontecimiento está en que va a existir ese día, y entonces nos obliga a tomar postura, ¿no? Y ahí yo creo que, a mí me parece obvia, pero algo es de que, pues, ¿qué tiene de malo? Chinga, o sea, parece obvio decirlo, pero si se los decimos a todo el mundo, habrá muchos que no. Y nosotros podemos decir, pero pues es normal, es natural, profe. Sí, pero hay mucha gente que no estaría de acuerdo, incluso que se ríe o minusvalora o ataca que exista ese día. Pero yo creo que es maravilloso que se visibilice. Y es que es entonces cuando apenas empezamos a notar que vale la pena algo de que exista, de que pueden cambiar para bien muchas cosas, porque hay valores ahí inmiscuidos. No nada más es el acto biológico, es todos los comportamientos, hay muchas cosas de género ahí metidas. Y entonces nos invita a discutirlas, pero a discutirlas civilizadamente, y en especial los filósofos están para ayudarnos a poner sus protocolos sin violencia. ¿Y con qué elementos? Y que estemos juntos pensando qué pasa. Ajá. Un poco nos ayudan para eso los filósofos. Yo creo que ahorita estamos en ese momento de que no sabemos qué pasa, pues porque una cosa tan rara se pone así. O sea, unos podrán decir, pero estamos, y usted le sorprende, maestro, pero ahorita estamos en una época en donde, pues ya, si la pederastía ya se está legalizando una serie de cosas rarísimas, pues entonces qué más da otra.
Yo creo que sí hay una diferencia fundamental en esta, porque si tradicionalmente ha habido esconder eso y tener una actitud más normal, más natural, pues me parece lo más sano. Habrá muchos a quienes no, de modo, pero así es la vida. Algunos están del otro lado, otros están de un lado. No sabemos que exactamente el acontecimiento, pero por ejemplo la ablación, que en Canadá con una navaja se les quita el clítoris a las niñas de 9, 10, a lo mejor más chiquitas. Y hay un caso, se llama la película Flor del Desierto, hicieron esa película en ocasión de ese caso. Por poco se desangra y se muere la niña, y por cierto llegó a ser modelo de un país y se volvió embajadora de la ONU, una mujer de color que vivió la ablación casi hasta la muerte de más pequeña. Eso hace tiempo de que ya también es más visto, ¿no? Mal vista la ablación, por mucho que pertenezca a una cultura. Es un daño, se pone en riesgo de muerte, y sobre todo a un niño indefenso. Y luego ahorita la leche nido, por ejemplo, la leche nido se vendía en África y no había agua potable para hacer la preparación y se murieron muchos niños. O sea, y ahí, pues, ¿quién está para poner en cintura a los responsables? Estar donde están los acontecimientos y prestarse allí, en cuerpo, en alma, en lo que uno pueda, para defender causas, para defender con coraje la afectación de los ideales. O sea, y la afectación de los ideales duele. No sabemos qué ideales, pero solamente es en situaciones concretas donde cuando se afectan esos ideales, como el buitre y la niña, es que duele. Entonces, en retrospectiva, aquí significa que por alguna razón nos vienen recuerdos, reminiscencias, y entonces se sintetizan en una acción. Ya después, en retrospectiva, nos podemos explicar por qué fracasamos, por qué tuvimos éxito, o por qué tuvimos poquito éxito o mucho fracaso, etcétera, por qué pasó lo que pasó. En retrospectiva, son tiempos excepcionales que en retrospectiva se van viendo. Las elecciones en México produjo nuevas secuencias políticas que no se han cerrado. Esas secuencias políticas en un momento dado se agotan y se cierran en la historia. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue una secuencia política que duró más de 10 años y se fue cerrando muy lentamente. Incluso con los cristeros estaban todavía repercusiones de la Revolución Mexicana. En retrospectiva, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, llevamos dos, no constructivismo, solamente en retrospectiva y poco a poco, y después se va discutiendo con protocolos de no violencia qué es lo que pasó. Lo único, lo irrepetible, todos somos únicos, todos somos irrepetibles. Y curioso, el acontecimiento tiene un plus, no nada más es único, sino que es incomprensible. A lo mejor nosotros somos seres que tuvimos cierta historia, vivimos ciertas cosas en nuestros pasados, somos únicos en un sentido de que todo lo que configura nuestra subjetividad, nuestros sentimientos, nuestras disposiciones, formas de pensar, hasta nuestros estilos, formas de hablar, nuestros gestos, toda esa historia está conformada de forma única y irrepetible en otros seres humanos. Y entonces sí, es muy importante tomar en cuenta que el acontecimiento, aparte de ser como nosotros, únicos,
El acontecimiento es vacío, es potencial. Nosotros somos metáfora de ese acontecimiento. Nosotros somos potencialmente vacíos, pero lo que sí, no hay duda, somos únicos. Que si somos con vacío potencial, quizás sí, quizás no, algunos sí, algunos no, pero de que todos tenemos esa posibilidad, todos tenemos la posibilidad. Es gracias a que parte de nosotros la ponemos con voluntad y creatividad, parte de nosotros. Y otra parte es la gracia del momento en el que estamos, llamémosle como le llamemos, se conjuntan y entonces resulta lo que resulta. Acto, acontecimiento, sabemos que solamente una parte de nuestra subjetividad, que vendría siendo la parte activa de la subjetividad cuando presiente un acontecimiento en el que vale la pena incorporarse, esa parte activa, es efímera. Ese préstamo de nuestra alma un ratito al involucrarse en un acontecimiento es evanescente, es por un rato. Y a lo mejor tenemos máximas y teoremas y militancia, pero ya el acontecimiento álgido no puede ser demasiado duradero. Nadie soporta estar en el núcleo de la explosión de un acontecimiento. Es imposible, porque lo que quieren, naturalmente lo que queremos, ya por seguridad ontológica, por necesidad cognitiva, por estabilidad de alma, lo que queremos es entender un poco las cosas. O sea, que participamos en algo y con confianza de que hicimos bien las cosas, vamos dilucidando qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos de estar acertados. Se me hace, esto de, es que tiene mucha miga. Apenas sigo con este segundo punto de lo único, lo irrepetible. Somos únicos y irrepetibles en nuestra historia, en nuestra subjetividad, etc. Y a la vez nos volvemos equivalentes frente igualitos. ¿De qué no sabemos qué? O sea, todos somos diferentes, pero a la hora de la hora todos somos iguales en cuanto al potencial de participar en ese acontecimiento. Ya sea oponiéndonos o no a antivalores o a valores en ese momento. Esto yo creo que es muy de las cosas más delicadas, porque en esa vida cotidiana tan heterogénea que dormimos, comemos, nos bañamos, nos transportamos, trabajamos, ganamos nuestro dinero, en esa vida cotidiana, esos momentos en que explotan acontecimientos son de diversos tipos, en diversos niveles, como la penca de plátanos. Nos damos cuenta que algunos están pasados, algunos inmaduros y otros maduros. Hay acontecimientos chiquitos, grandes, históricos, que abarcan el planeta Tierra o hasta el universo. El primer acontecimiento se dice que fue el Big Bang. Bueno, muchos niveles de acontecimientos. Acontecimientos en donde los existentes son chiquititos. Por ejemplo, cuando los días de menstruación de la mujer son invisibilizados, son así chiquititos. Pero nada más se pone ese día y se vuelven existentes grandotes, ¿no? Entonces, en el acontecimiento los existentes pasan a ser más existentes, o pasan de ser inexistentes a ser existentes, a crecer, ¿verdad? Y como seres únicos nos unimos a lo trascendente, pero hay una cosa bien curiosa que yo sí me gustaría decir. Somos seres inmanentes, porque la trascendencia no se puede, esta es la tercera, no se puede entender sin lo inmanente. Inmanente significa que emanamos desde dentro,
¿Qué manamos? El maná, el espíritu maná, una fuente de agua, mana, un manantial, mana. Y nosotros somos seres inmanentes en cuanto a que brota energía de nosotros, brotan palabras, creatividad, energía, palabras, creatividad brotan y nacen de la composición interna que nosotros creativamente podemos efectuar y externar en la intención de hacer obra, inmanentes. Pero la trascendencia entonces es de que, pues gracias a que teníamos todo la fortuna de estar en un lugar donde estuvo la gracia de Dios, digámoslo así, o la gracia, pues nos fueron bien las cosas y nos resultó. Y a lo mejor no tanto decimos que es porque le echamos ganas de que seamos voluntariamente creativos, sino que además hubo una gracia. Yo creo que no se puede separar la voluntad de creatividad de la gracia. La voluntad de creatividad aprovecha al 1000% esa gracia. Los trabajadores de la cultura se preparan para ser lo más capaces posibles al momento de la verdad, de potenciar esos momentos en que por gracia se pueden estar potenciando las cosas. ¿Potenciando qué? Ajá. Todo lo positivo que puedan hacer de allí. Ajá. Todo lo positivo que puedan hacer de allí. Entonces no es ni que haya una trascendencia a la que nos subordinamos. Esa es la observación que quiero hacer. No hay una trascendencia a la que nos subordinamos y decimos, pues ya, lo que Dios quiera, lo que la gracia quiera, yo me dejo llevar, sino que conscientemente tenemos ya cierto entrenamiento en las capacidades de potenciarlo en el momento adecuado, pero no todos los momentos son adecuados. Y quién sabe si lleguen tarde o temprano, ¿no? Hay quienes trabajan toda su vida. El mismo Carlos Marx trabajó toda su vida. Al final de su vida ya no pudo empezar el capítulo sobre las clases sociales. Ya iba a ver el punto de vista político. Pero se quedó un punto de vista más estructuralista de cómo trabaja la reproducción del capital. En fin, ni gracia ni trascendencia totalmente. También hay inmanencia, hay voluntad de construir, de crear, hay voluntad de potenciar cosas, de cultivarlas, y si necesitamos de esa suerte a favor, de esas gracias, de esas condiciones. No estamos nunca exentos de que esas condiciones puedan ser favorables o desfavorables, ¿no? A lo mejor las interpretamos favorables y no es así. Tiene realmente mucha miga. No nada más es voluntad, también es gracia, no nada más es inmanencia, también es trascendencia. Esa era la tercera, lo trascendente versus lo inmanente. La segunda, la retrospectiva. Las equivalencias, es que me gustaría hablar sobre las equivalencias. ¿Qué significa que ante un acontecimiento todos somos iguales? Déjenme poner un ejemplo que tengo ahorita más presente. Ajá. Sucede que un tal periodista español, Abraham Mendieta, se pone a platicar mucho de lo que ahorita sucede en política en México. Y sale este periodista salinista, Joaquín López Dóriga, y diciendo que se mete ni por su nombre se refirió a Abraham Mendieta, que se mete si es extranjero y que no debería. Y siendo también López Dóriga, también siendo español, ¿no? Porque él decidió, según él, ser mexicano, y de repente cuando ve que un español hablando a favor de la 4T se mete, pues ahí va el ataque de López Dóriga. El caso es que en las redes sociales existe mucho potencial, porque quien quiera
podía ahí ponerse a defender. Lo más común era que nadie hubiera defendido a Abraham Mendieta y no pasó nada. Pero salió un joven y lo defendió y habló y le echó duro, le echó muchos frijoles a López Dóriga. Y ¡pum! ¿No? 184,000 visitas. ¿Y qué significa? Entonces, está en el ambiente. Las tendencias están flotando, volando. O sea, ¿y quién mandó a este chavito que se llama Manuel Pedrero? ¿Quién lo mandó a defender a Abraham Mendieta, a atacar a López Dóriga? Se los dejo de tarea, ¿no? Pero hay una cosa bien interesante. Lo que pide, la sintonía. Pedía de alguna forma que hubiera alguien que defendiera a Manuel Mendieta, Abraham. Bueno, es un ejemplo. Las equivalencias. Tiene mucho que ver con la democracia, pero las equivalencias es una democracia radical en el sentido de que cuando todos no sabemos exactamente qué pasa, todos pueden meter su cuchara y todos se arriesgan y se trata de ganadores y perdedores. Creo que no exactamente, no estrictamente. Yo creo que cuando todos somos equivalentes sí se mueve el tapete, sí cambian las coordenadas de la realidad, cambia sobre todo la forma de percibir la realidad de muchos. Las formas acostumbradas de ver las cosas de muchos sí cambia. Para bien, para mal. Sabemos. Pero esa equivalencia que en cierto modo podría tener cierta afinidad con la democracia, pues solamente es temporal y después ya todos regresan a su lugar de antes. Creo que alguna parte, no sé si mucha o poca, no regresa exactamente al mismo lugar que antes. No son exactamente los mismos que antes. ¿Entienden? ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Y a lo mejor no son los mismos que antes. Y para mal, ¿no? Hay acontecimientos que nadie aprovecha, pasan y nadie aprovechó. No sé, ¿podríamos nombrar algunos? Antes, había mucha negligencia en saber ver los detalles de cómo se roban el dinero los políticos. Pero ahorita hay mucho investigador voraz en las redes sociales y con una agudeza increíble y ya con cierto entrenamiento, porque ya ellos solitos hacen sus investigaciones. Habría que ponerles nombres a todos estos jóvenes, porque lo que hacen es que para todos ya es relativamente evidente, para los que estamos más cercanos de las noticias por YouTube y no tanto por los medios nacionales, es evidente que la principal forma de robarse dinero a los políticos, sobre todo los gobernadores, es casas, ¿no? Y sobre todo triangulando recursos. Ellos les dan a alguien el dinero, ese alguien compra la propiedad y después la vende, se las da en el precio ahí más conveniente, se las da al político y es una forma de triangular. Súper conocida, pero lo verdaderamente existente son todos los detallitos y todas las mañas, cómo hilan todo eso, y no nada más con 5, sino con 10 casas, con millones de dólares, y cómo esas mañas, pum, y desde que está el secreto bancario, que vino todo el cambio, pues ya está visible todas esas mañas. Esos insistentes le han apostado a visibilizar esas triquiñuelas. Triquiñuelas es poco, ¿no? Deberían tener palabras, esas sandeces, atrocidades, ¿verdad? Para ser más
fuerte, todos podemos estar participando en conocer y difundir esas cosas, ¿no? Ya que no somos periodistas, no, pero pues es que ha sido el pan de cada día de varios años, ya se está visibilizando, pues mínimo que sea tema de conversación, mínimo obligar a la gente a actuar en consecuencia, a ver, cuántos gobernadores ya están acusados de robos a estas alturas y cómo no va a ser tendencias en las conversaciones cotidianas. Hay un tipo de joven hoy, y ustedes deberían verlo más porque pertenecen ustedes a una generación menor de los 30 años, deberían verlo más que yo, que están más inquietos por saber de estas cosas, que ya no les satisface las formas de referirnos de las generaciones más que estamos más acá, ya con 50, 60, 70 años, no les gusta a los jóvenes la forma de ver la política de las generaciones de antes. Se vuelven activos, se vuelven inquisitivos, ven cosas que toda mi generación, por desgracia, no quería ver y si estaban cerquitas no les tocaba. Porque ahorita mucho joven dice, sí, yo quiero verlas, yo quiero hablar, es más, yo quiero denunciarlas. Es algo que merece ser objeto de estudio. Ahí está una invención política que debería ser objeto de invención científica por parte de los investigadores. Bueno, cuando hay invención, cuando hay equivalencia, todos podemos ser potencialmente participantes en una relación amorosa. Y del amor, ¿qué puedo decir? Obra. En el amor, ¿cómo es la obra? Hay eternidad. Ahí no me quiero meter mucho, empezaría simplemente por formación o de formación, empezaría a hablar de catolicismo, de Dios, pero también se plantea, Alain Badiou plantea que en el amor hay obras, ¿no? Y exigen, como ya lo había dicho Erich Fromm, respeto, disciplina, conocimiento, sentimiento, corazón, alma. Exige. Ahí entonces los tenemos. Y la última cuestión, hago un pequeño repaso. La invención es invención, no es constructivismo. Solamente en retrospectiva podemos estar construyendo qué es lo que pasó. En el momento no. Es no nada más trascendente de que nos unimos a esa cosa grande, obedientemente o dócilmente, sino que también somos creativos. Podemos tener un papel activo. Y no nada más es de que estamos pasivamente esperando la gracia, sino que también participamos de forma inmanente. No nada más es la trascendencia, también es la inmanencia de la que somos capaces. Y todos podemos tener esa posibilidad, ese potencial, ese derecho. Y a mí me parece hermoso esto, porque no es propiedad de nadie. Yo creo que es la mayor lección de humildad que nos pudo dar Alain Badiou, es que todas estas experticias no pertenecen a nadie, no tienen copyright, no hay realezas aquí, no hay chipocludos, no hay expertos, ¿no? Si el acontecimiento es vacío y no sabemos exactamente qué es, y todos potencialmente podemos estar allí y hacer nuestras cosas, entonces bendita democracia radical. ¿Me explico? No tienen que hacer ni los más poderosos, ni los de más dinero, ni los más expertos, ni la historia pasada, ni los complejos, nada. Solamente va a decir, en el momento, nuestras reminiscencias y síntesis que podamos generar en el acto, pues hacia dónde se va a lanzar los dados,
hacia dónde van a caer los dados. Es una cosa que tiene su suerte. Hay unos poetas que le llaman los poetas malditos. Mallarmé. Los poetas malditos hacen, especial Mallarmé, que es el que más presente tengo, hace énfasis en este carácter incierto, abierto de la realidad, raro. Y entonces se les llaman los poetas malditos porque hacen poesía de las cosas raras, pero al mismo tiempo que le sacan belleza. La recreación del lenguaje es importantísimo. Dice una frase: la voz alcanza hasta donde alcanza la ciudad. Y si somos ciudadanos es que tenemos voz, y esa voz tiene potencial de alcanzar la ciudad. También debería ser, dice mi maestro Adela, que potencialmente la escuela también debería alcanzar hasta donde alcanza la voz, ¿no? En el lenguaje siempre es necesaria, y esta es la última, en el lenguaje siempre será necesaria una elaboración constante, estar recreando los términos, atreverse a estar formulando y reformulando los términos. ¿Qué acontecimiento queremos? Por ejemplo, el Congreso de la UPN, ¿en qué sentido podemos decir que es un acontecimiento? Porque nos dijeron en el Senado, tienen 180 días para decidir. Y entonces, ya después de transcurrido cierto tiempo, se va a llevar un documento y decir, queremos ser esto, queremos esta figura política, aspiramos a esto. Pero si nosotros sabemos ver, ¿es acontecimiento o no es acontecimiento? ¿Dónde flotan, en este caso, las cosas que pasan? ¿Dónde están esos potenciales de acontecimiento? Ajá. ¿Cuáles son las que estallan? Porque a lo mejor nos equivocamos y no fue acontecimiento. O a lo mejor sí lo fue. Pero es bien interesante, ¿no? Porque entonces decimos, en el sentido de potencial. Y aquí queda claro que un acontecimiento tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Muchas ramificaciones. Por ejemplo, pocos analizan exactamente esa heterogeneidad de las unidades UPN, toda la diversidad. Se tiene que pensar junto a la homogeneidad del proyecto y pensar esa dialéctica. No es fácil para muchas personas, pero es una exigencia. Y no hay altura, no lo veo en muchos lados. Tiene que haber altura en pensar la homogeneidad del proyecto junto a toda la diversidad. Y la dialéctica entonces está como desde la diferencia y lo diferente puedo alimentar, abonar, retroalimentar al proyecto, porque el proyecto es común, pero yo soy diferente y abono al proyecto común desde la diferencia. Y entonces es la chispa que saca la desconvergencia, el contraste, las discusiones, las diferencias. Son las chispas que saca lo que va moldeando, no con violencia, sino precisamente con ese sentido común, buen sentido común, de sensatez en lo que se dice. Se va puliendo a través de las discusiones, a través de los cambios de perspectivas, y es algo trabajoso. En fin, me llama la atención, y una de las cosas que deberían ser más conscientes es que hay necesidad del lenguaje. Aquí, necesidad de recuperar todo el lenguaje y irse, pero ¿cuánto tiempo tenemos para esto? Apenas algunas semanas
O sea, híjole, debería ser parte de una cosa más cotidiana como para tener tiempo de estar puliendo el lenguaje junto a la visión. Bueno, voy a abreviar esta parte del lenguaje que me parece importantísima. Todo lo que en retrospectiva decimos pasó, no pasó, pudo haber pasado, pude haber participado, no, pero al fin y al cabo, toda esa necesidad de narrativa, de estabilización de nuestras categorías cognitivas, de nuestras vidas, una vez que pasó algo, necesitamos ser creativos en el lenguaje. Necesitamos, ahora sí, que tener ese don de la palabra, forjarlo con esfuerzo, con unas veces aproximándose a la poesía, no lo sé, otras veces aproximándose a lo cáustico, no es lo mismo causístico que cáustico, otras veces aproximándose a la palabra sensata, otra vez callándose. Pero el lenguaje es hermoso, y esto es lo que quiero decir, como el lenguaje es el vehículo el principal vehículo, no el único, de la participación material en esas verdades que explotan y que tenemos oportunidad de potenciar y que por eso estamos aquí. Por eso tenemos un cuerpo, una voz y sobre todo palabras para mediante el pensamiento ser capaces de producir obra. En política el pensamiento también es obra, pero ya será cuestión de una sesión posterior. Son algunas aclaraciones, tal vez haya otras más y si las hay, sí las estaría continuando. Entonces dice, ¿cómo podemos pensar lo que está antes de Dios si ni siquiera Dios mismo estaba allí presente? Y dice, pues tuvo que haber algo que ya existía allí y que desde esos tiempos inmemoriales que nadie sabe, ni el mismo Dios, nos llega y nosotros somos partes de eso. Digo, a mí me parece una forma bonita de plantear algo parecido, ¿no? Porque más allá de Dios es un escándalo, ¿no? Y es bien interesante porque lo que dicen que pasó antes de que Dios tocara el mundo es que primero era un bloque común, digamos una entidad cerrada, ahí un bloque totalmente inmutable, cerrado, atrapado en sí mismo, silencioso, eterno. Y entonces se dice que en un momento dado se dividió y una parte de ese bloque, cuando ese bloque se dividió y entonces una partecita de ese bloque le tocó al Hijo de Dios que vino al mundo, entonces ahí empieza la historia, pero que entonces es un bloque que en un momento dado decide ya no estar eterno, inmutable, sino dividirse. Y lo más interesante, dividirse. Qué interesante, porque no es completarse, sino dividirse. Y entonces esas divisiones es lo que marca sucesivamente la producción de la historia. Ajá. El Big Bang es el Big Bang, ¿no? Pero en filosofía ya estaban ya especulando. Creo que el Big Bang no teníamos que esperarnos a los físicos, a los astrofísicos para decirnos que existió un Big Bang, sino ya los filósofos. ¿Quién era aquí? Parménides. Pero ya decían que después de un bloque que se divide, empieza la historia. Pues es el Big Bang. No hacía falta que llegaran los astrofísicos para decirnos. Ya los griegos habían pensado que había un Big Bang originario. Pero es hermoso porque entonces no nada más es de que somos partecitas. Mucho se dice somos parte de Dios, ¿no? Fíjate que cuando es teología es de que es uno, ¿no?
La teología razona con un Dios. Pero cuando es ontología, reflexiona con el ser. Y cuando el ser se da a partir de que le falta algo y por eso quiere el ser algo porque le falta algo, entonces ya es ya no es ontología, ya no es teología, ¿no? Ya es una cosa diferente, ya es ateo esta situación. Pero más allá de que sea teología o sea ontología o sea de ateos o de creyentes, yo creo que lo más así increíble, bueno, voy a decir dos cosas. Una, si nos concebimos como que somos partecitas de eso que pasó hace tiempos inmemoriales, pues es algo muy bello, ¿no? Digo, toca la religión, toca la poesía, pero en principio es algo que nos da la filosofía. En principio, nos regala la filosofía. Si realmente las cosas se dividen y lo que predomina es el vacío, porque la división es infinita, la maravilla de que siempre existirán cosas más grandes. Y hay una demostración matemática de que siempre existirán cosas más grandes. Hubo a principios del siglo XX, 1900, 1910, 1930, un matemático alemán que se llamaba Georg Cantor, que probó mediante su teoría de los conjuntos que sí existían infinitos de diferentes tamaños, pero al mismo tiempo son iguales. O sea, las dos tesis son válidas, de que hay infinitos de diferentes tamaños, pero que también los infinitos pueden ser del mismo tamaño. A ver, ¿cómo entendemos esto? Los números primos, contamos, díganme los primos. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Y así nos seguimos. ¿Cuántos números son esos? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Son 7. Ajá. Y podríamos decir, pero llegué al 17. Y si es 1 por 1, entonces el infinito que llegó el infinito de los números naturales, o sea, no de los números primos, sino de los números naturales, que es contar 1 por 1, es más grande, porque mientras yo conté 17, tú nada más tienes 7 primos. Y sin embargo, los primos también son infinitos. No, porque yo me puedo pasar al infinito estarles diciendo los números primos. Y soy tan del mismo tamaño infinito como por ejemplo, Eleazar, que contando 1 por 1. Y en lo que él dice 1, yo digo 1. En lo que él dice 2, yo digo 3. Y sin embargo apenas llevo 7 y él ya lleva 17. Pero somos iguales. En cuanto que él tiene más, pues tiene más, ¿no? Porque él tiene 17 y yo tengo 7. Pero en lo que nosotros nos la pasamos al mismo tiempo sin acabar, pues somos iguales. ¿Me entienden? ¿Me explico? O sea, al mismo tiempo que los infinitos son equivalentes, también hay infinitos unos más grandes que otros. Lo demostró matemáticamente. Y estas cosas que no se discutían, pues ya fueron muy respetables y todo, y odiaban, algunos filósofos de las matemáticas odiaron a Cantor porque decían que eso era meterse con Dios. En fin, hay una cosa, una gran lección aquí, miren. Es se llama el infinito actual. El infinito actual es bien difícil y Aristóteles lo negaba. Pero es que es hermoso. Vamos a dejar un poquito de lado el infinito actual. Es hermoso pensar que siempre pueden haber más infinitos que el que creemos. O sea, nos hace seres, no sé, muy, muy libres, muy amplios, muy...
Por ejemplo, pueden decir un novio a su novia, un esposo a su esposa, te quiero mucho, y después sorprenderse de que pasan ciertas cosas y la quieren 3 veces más, o se quieren 3 veces más. O sea, nunca pudieron haber sospechado que ya de por sí era mucho, y después sientan que la quieren 3 veces más. Pues no, nada más puede suceder cosas que, y aquí son los acontecimientos amorosos, no nada más pueden suceder cosas donde tripliquen, sino a lo mejor 10, 100, no sé, ¿no? ¡Pum! Pero nos da una noción de que siempre puede ser más grande. Si creemos en Dios, qué tan pequeñito es, porque pues de hecho pues el planteamiento de infinito sería que es vacío, o sea, totalmente potencial. No sé si ateo, no me meto con esas cosas, no soy experto en eso, pero pensar que siempre las cosas pueden, y también de dolor, no nada más de amor. ¿Qué significaría el valor? ¿El placer lo contrario del dolor? No, yo creo que lo contrario del dolor es la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción infinita? Yo diría que la felicidad. Lo contrario al dolor es la felicidad. Y así como el dolor puede ser infinito, y Dante en la Divina Comedia habla de grandes dolores, también el placer, la felicidad, la satisfacción pueden llegar a ser infinitos. Es un planteamiento bien interesante, porque si decimos que alguien está sufriendo, pues no ha visto otra persona que ha sufrido más, otras más, ¿no? Y entonces se sienten afortunados frente a otros que han sufrido más. Pero cuando también vemos que otros han tenido mucha satisfacción en su vida, pues entonces otros que no la han tenido tanto pueden aprender de eso y decir, yo no he vivido, o yo no viví, admirando a esa persona, o no sé. No, así como uno puede sorprenderse de los parámetros hacia arriba de la felicidad, también uno se puede sorprender de los parámetros hacia abajo del dolor. Ajá. El valor universal que abarca la trascendencia. Nuestro deber en esta vida es lograr o llevar a cabo una acción que deje huella. Entre esas acciones u oportunidades tenemos los valores universales. A ver, una pequeñita observación, y sí se me escapó, gracias Mónica por recordármelo. No es como seres particulares que nos importa la huella, o sea, no es que mi nombre o el nombre de X, Y, Z, no es de que mi rostro, mi voz, no. El sentido de la huella es de que eso incondicional que aportamos, fuerte, eso incondicional haya aparecido. Entonces no es una huella en cuanto como particulares hacernos más permanentes. No es tan egoísta. Eso le llama hinchazón de la particularidad a Ernest Haller. Eso, gracias Mónica por acordármelo, porque es bien importante decir que esa connotación de trascender y dejar huella no es de un ser egoísta ni mucho menos particular que quiere eternizarse. No, sino es un ser que con toda incondicionalidad y no importa nada en el mundo más que esa pequeña cambio o aportación que se pueda hacer, más que su vida misma o su particularidad misma, porque eso es lo de menos, sino que en el transcurso más amplio de algo noble que sucede, efectivamente algo trabaje, algo quede de la aportación. Entonces ese es el tipo de huella que me refiero, no la huella del particular, sino la huella de esa posibilidad local que logró tener eco, y lo más hermoso, eco en lo eterno, en lo universal. Aquí ya son las palabras, ¿no? La hermosura de las palabras.
entre esas acciones o oportunidades tenemos los valores universales. Aquí ya hablamos de los valores universales. Si bien son útiles en múltiples ocasiones, actuamos sin darnos cuenta de que no defendemos esos valores. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que nos ayuda mucho como metodología. Ser fríos. Creo que si la mayor parte del mundo frío es frío con respecto a los valores y no se define, como por ejemplo la legalización de la pederastía, que es terrible, y nos conviene por estrategia ser más fríos que ellos. ¿Por qué? Porque si la mentira es la que predomina en el mundo, entonces lo caliente tiene su tiempo y su lugar, su ocasión. Qué bonito es pensar así, porque entonces cuando decimos no defendemos esos valores, es de que nos entrenamos para que en esos momentos decir sí. Gente que sí, apoyarla. Retomaré el caso del fotógrafo Kevin Carter, el autor de la fotografía El buitre y la niña. Es bien sabido que el autor viajó a Sudán, a un poblado llamado Ayod. Dicha foto alcanzó la popularidad, el mayor reconocimiento y a su vez también la desgracia. El fotógrafo eligió capturar el momento tan espantoso que elegir ayudar al niño. Fíjate, cierto, ¿no? Tiempo después resultó ser que no era una niña, sino un niño de nombre Kong Young, quien murió a los 14 años de fiebre. Triste de todas formas. Tomó la foto, la cual más tarde se llenó de críticas por parte de sus colegas, el público e incluso de su propia novia, orillando un año más tarde al suicidio. Yo también creo que se suicidó, desde ahí empezó a tener una vida diferente. Qué feo premio, ¿no? ¿Qué valor le faltó? ¿O cuál fue lo que pasó desapercibido? La solidaridad, el respeto a la vida y sobre todo la empatía. Aquí es donde nos nacen las palabras, ¿no? Las composiciones, el lenguaje. Aquí podemos potenciar, poner al servicio de esa bella energía la potencia del lenguaje. Respeto a la vida, empatía. Sin duda alguna, Kevin no ha sido el único que pasó desapercibido un valor universal. Un acto que cambiaría su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la posición de ayudar y no lo hemos ayudado? Para mí, una reminiscencia fue la siguiente imagen. En el terremoto del 17, donde el puño cerrado indicaba el silencio, es utilizado nuevamente en el derrumbe de la línea 12 del metro. Es un momento trascendental porque me hizo reflexionar en que la vida puede terminar en cualquier momento de la manera más inesperada. Ahí estamos codo a codo todos nos hacemos presentes de cuerpo, alma, voz, y se hace un símbolo, ¿verdad? El puño en alto para el silencio, todos callados. Es una cosa impresionante. Yo lo viví en el 85. Ya en el 2017 ya habían muchos acordonamientos, soldados, pero en el 85 recuerdo, uno como chavo, yo tenía 17 años, pues fui, corrí, me subí a los escombros del Nuevo León, y sí estaba peligroso porque eran como hoyos de 4 pisos, pero ahí podía meterse quien quisiera. Una cosa tremenda, ¿no? Y entonces el puño se hizo símbolo. Digo, solamente los que han vivido esa experiencia saben que circula como símbolo. Es impresionante el silencio. Se hizo parte de la cultura y nació ese símbolo. O sea, sí hubo un acontecimiento que da reminiscencias. En este caso, primero el terremoto del 17, y se actualiza. Es bien interesante eso que planteas, Mónica, porque hay otra cosa también comentar. Significa que en el acontecimiento, cuando pasa algo, se actualiza algo. Denle clic a
al mouse derecho del ratón en el Windows y dice actualizar. ¿Qué significa actualizar? Es a ponerle un refresh a la página web, o sea, ponerla en la situación en que esa página está al momento de ahorita, pues le ponemos el refresh para estar seguros de que es tal cual como ahorita la tenemos. Algo parecido a una actualización pasa cuando hay acontecimiento. Se actualizan valores, se actualizan... Híjole, ¿qué se actualiza? Es lo chistoso. ¿Qué se actualiza? Es bien interesante discutirlo, ¿no? ¿Qué se actualiza? ¿Qué se actualiza cuando con el puño cerrado y todos callados y están ahí los topos trabajando por rescatar a alguien allí herido en los escombros del metro? ¿Qué se actualiza, verdad? Difícil decirlo, pero la creatividad es lo que se exige ahí, ¿verdad? No nada más del lenguaje, también de las expresiones. Parece bien esta reflexión, Mónica, gracias. Leslie América Salazar, mi reflexión cuestiona la tesis del intervalo. Es la siguiente. En base a un problema que estoy pasando hace 2 años, llegó momentos en donde puedo estar escuchando música o viendo algo y comienzo a pensar qué sentido tiene llegar a ser grande y morir. ¿Para qué hacemos lo que hacemos si finalmente vamos a morir? En esos momentos pienso que nadie me va a recordar porque el mundo es grande. A mis 20 años pienso que el sentido tiene crecer y para qué estudiamos. Trabajamos, nos reproducimos y llegamos a viejos. Al pensar en gente adulta, pienso que la vida no tiene sentido más que hasta cierta edad. De recién nacido hasta los 35 o 40 años, porque después de esas edades sufren de achaques o muchas enfermedades. Me pongo a pensar en recuerdos de toda mi vida, viendo crecer y morir a mi familia, mi reminiscencia. Pero después pienso que estamos aquí para dejar huella, que nosotros dejaremos alguna vivencia o recuerdo en las personas que tengamos en nuestro camino, y en ese momento pasamos de singular como personas que cree que personalmente no tiene sentido y pasamos a un valor universal. Se supone entonces que el afecto, el amor que le tenemos a nuestros seres queridos más cercanos, se supone que va dirigido a ellos, pero viéndolo bien, va dirigido a un homenaje de otra cosa más grande que hace posible esa relación. O sea, no es estrictamente tampoco que seamos subordinados a un poder más amplio que nosotros y nuestros seres queridos, sino que también nos damos cuenta que de toda la humildad, con toda una humildad positiva, pues es muy valioso, 1000 veces más valioso que nosotros como seres en este mundo. Estamos de por mientras y humildemente llegamos a aceptar que hay algo hermoso a lo que abonamos, nosotros abonamos. Yo creo que entonces la noción de sagrado sigue viva. No es que si empezamos a dejar de hablar de Dios y empezamos a decir que el cambio, el desarrollo de la sociedad, la educación, etcétera, es porque tenemos esa capacidad de actualización de las cosas, y a esa dosis de hermosura de la actualización a lo que nos debemos. Digo, y a mí me hizo pensar muchas cosas cuando dijiste que entonces en base a que queremos a alguien, dejemos huella. Hay que tomar en cuenta a esa cosa hermosa que se actualiza. No sabemos nombrarla, pero sí sabemos que vale la pena estar poniendo allí nuestro granito de arena. Que nosotros dejaremos alguna vivencia o recuerdo en las personas que tengamos en nuestro camino, y en ese momento eso es un pequeño consuelo, ¿no? Pero, a ver, está bien interesante esto, espérenme, está súper interesantísimo. Dejaremos alguna vivencia o recuerdo en las personas que tengamos en nuestro camino. Cuando yo iba, y aquí podemos hablar todos,
Cuando yo iba en la licenciatura en sociología, habían dos tortolitos, dos novios que estaban todo el tiempo abrazados, beso, abrazo, abrazados, viéndose. Parecía que no tenían, más bien dicho, no tenían ojos ni atención para nada ni nadie. Ellos dos se veían y se querían. Y digo, se vaciaban, era una cosa vaciada porque si son dos personas en el mundo, no se pueden aislar del mundo y de repente fundirse en uno solo e ignorar el mundo. Es una especie de solipsismo, porque tiene más sentido dos personas que juntas ven el mundo, hacen cosas con el mundo. No es de que una para la otra y el mundo a la goma. Bueno, pero es que ya digo, al menos tendré la satisfacción de poner a trabajar las inquietudes, ¿no? O sea, no dos personas, una para la otra, se aíslan del mundo, se quieren y el mundo no, sino dos personas con el atrevimiento de juntas trabajar el mundo, mirarlo y trabajarlo. En ese momento en que dejamos huella en un ser querido, pasamos de singular como persona que cree personalmente no tiene sentido y pasamos a un valor universal. Sin duda está presente, ¿cómo no? Que cree que personalmente no tiene sentido y pasamos a un valor universal cuando analizas que finalmente estás aquí para algo que sobresale de uno mismo, que trasciende de muchas personas. Ven qué importante es no ponerle palabras. A lo mejor le llamamos amor, pero es importante dejarlo así, sin tanta palabra. Es que mucha cosa cursi de la cultura chafa está para estar colonizando aquí nuestras palabras y nuestros pareceres. El caso es estar en la sintonía de nuestra conexión existencial creativa y no reproduciendo discursos que siempre nos han embotado mediante telenovelas, novelas escritas, qué sé yo, ¿no? Bueno, mi reflexión es que es una parte del video se habla de cómo los adultos quieren ser jóvenes porque la vida adulta es muy pesada, y creo es algo que pasa cuando entré a la universidad. Las cosas cambiaron mucho, ya que cuando se es niño o joven las responsabilidades son menos, pero conforme fui creciendo se van haciendo más, y a veces quisiera ser otra vez como niña para jugar y divertirme. Pero gracias al video reflexioné que tenemos etapas, y conforme vayamos creciendo más trabajo y responsabilidades vamos a ir tomando, que aunque estemos grandes siempre vivirá un niño interno en nosotros. La niñez, ¿no? La felicidad, eso deberíamos aprender a nunca dejar de tener esas grandes satisfacciones, pero deberíamos conservar, la transición de la edad de niños a jóvenes y de la edad de jóvenes a adultos no se define porque tengamos cada vez menos satisfacciones. Por eso es que digo que el ser humano actual es chiquito, así, un Dios chiquito que se reduce a un individuo, porque deberíamos de transitar con la capacidad de tanta felicidad que es un niño. Deberíamos también saber ser jóvenes, también con muchas satisfacciones también, y también saber ser adultos con muchas satisfacciones. O sea, que la edad no sea ápice para perder eso hermoso que desde niño, que es la capacidad de sentir una grandísima felicidad. Eso hay cosas que los adultos no sabemos aprenderles a los niños, desgraciadamente. Y mi opinión es que gracias a ese video me di cuenta que aunque ya tengo más responsabilidades, puedo seguir siendo ya sea niña, joven, adulta, y que no se le tiene que tener miedo a crecer, ya sea por responsabilidades o por cualquier cosa que tenga nuestra mente. Hay una oportunidad presente, siempre es en el presente. Hay cosas que nada más están en el presente, y el presente es un tesoro. En uno u otro sentido, siempre el presente es un tesoro. Y la frase, la rosa en la cruz del presente, la rosa en la cruz del... Sí,
el presente es la rosa en la cruz. Significa que tenemos que valorar toda la potencia siempre de lo actual, que siempre está en el presente y que necesariamente trae algunas cosas raras o desconocidas, hermosas o espantosas. Eso no lo podemos evadir. ¿Con qué dosis? No sabemos. Pero vale la pena, ¿no? Ahorita ya no da tiempo de reflexionar en el presente, pero sí me gustaría. Tiene que ver con lo único. A ver, la última. A mí me surgen siempre muchas dudas muy filosóficas sobre el tema de Dios, porque se ha demostrado muchas cosas y cada una es sobre que existe o no existe, etc. Pero también creo que en todas las culturas, en diferentes regiones y países, existe un ente todopoderoso casi con las mismas características y no se puede decir que se copiaron. Que sea en realidad estaban describiendo realmente a alguien, pero cada uno con su respectiva cualidad dependiendo de su religión. Pero también era una época en la que no tenía el mismo conocimiento que ahora se supone que tenemos. Para mí Dios es algo muy filosófico, alguien que no tiene ni cuerpo, nombre o religión. Para mí Dios es como el universo, no se sabe mucho, pero tampoco nada. Nadie realmente puede explicarlo y si realmente existe no creo alguna religión pueda explicarlo porque siempre se contradice. Por ejemplo, los cristianos siempre dicen, Dios es misericordioso, pero si te gusta alguien de tu mismo sexo vas al infierno. Entonces no es misericordioso. También dicen, no mentirás, y yo siempre veo que los religiosos mienten y hasta meten en problemas a otras personas por sus mentiras. Entonces no tiene coherencia y no puede excusarse con él, que nosotros somos humanos y cometemos errores porque cuando ellos lo hacen está bien, pero si alguien afuera de su religión lo hace está mal y casi lo condena a ser el anticristo. Es por eso que no me gustan las religiones, solo son hipócritas, banales. Creo en Dios, pero no creo que alguien tan despreciable y horrendo como lo son casi todas las religiones. Mucha la coherencia, ganar coherencia en la religión, especialmente en estos tiempos, es algo súper difícil. Pero a ver, vamos a este punto. Quiero hablar de Dios y del desarrollo de la sociedad como dos metáforas. Si se dan cuenta, el Dios de los maestros es el desarrollo educativo. Y si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre el desarrollo educativo y Dios. Y cuando hablamos de educadores y hablamos de pedagogos y maestros y decimos educación, saber enseñar, saber aprender, del desarrollo de la humanidad, el desarrollo de los individuos, el desarrollo de la sociedad, en realidad estamos rezando. O sea, a un nivel de que nos engañamos. Por eso también me surgió esto del engaño, que estoy de acuerdo en tus palabras. Se engaña mucha gente con respecto a religión, pero también es peor que cuando consideramos la educación como religión también y decimos el desarrollo, etcétera, la armonía, la educación plus ultra, la calidad, y decimos todas esas palabras y no nos diferenciamos de nada a los sacerdotes. También estamos cayendo en grandes contradicciones porque el punto es hasta dónde efectivamente pensé la realidad, hasta dónde efectivamente eso que quiero cambiar efectivamente lo estoy promoviendo con acciones. O sea, antes de decir debemos esto, debemos el otro, nos debemos al desarrollo, etcétera, antes de decir eso debemos decir qué es la cosa. Y también, y ya de una vez que conozcamos qué es, decir el deber ser en base a lo posible que puede ser eso que es. ¿Me explico? O sea, existe una cosa en una situación real y entonces en base a las potencialidades de desarrollo de esa cosa, sean individuos o lo que ustedes gusten, porque esto ya se trata de abstracciones, en base a las cualidades reales, potenciales, verificadas, verificadas es una palabra fuerte, constatadas, plausibles, de desarrollo de esa cosa, de potencial de cambio de esa cosa. En base a eso decimos entonces
el deber ser a lo que puede ser esa cosa, y a lo mejor hasta pensar los imposibles en un sentido dialéctico, pero no así en la baba del ideal que todos debemos seguir como borregos, y somos unos brutos todos, porque pues el mundo anda muy mal y nada más hace falta ver lo bueno del mundo para que todos caminemos. O sea, eso es religión. Eso es religión en el fondo. Mejor veamos nuestra realidad y en base a lo posible, pues pensamos en lo imposible, ¿por qué no? Bueno, ya faltan 5 minutos. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.